La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Cuando oscurece, miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar, yeah. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Amén. Tu amor nos cautiva, Señor. Tu amor nos cautiva, Señor. Tu gracia que es inmerecida.
que nos da salvación. Porque por tu amor fuimos salvos, por tu gracia, Señor. Bendito eres. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción, en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Oh, de mi maldad me liberó, mi Salvador me Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Hoy cuando en Sión y cuando en Sión por siglos mil brilla
Solo de Jesús la sangre. Hola Iglesia Fuentes, te mando bendiciones de parte de Dios junto a ti y a toda tu familia. Te doy gracias en el nombre de Jesús por la disposición que has tenido como cuerpo de Cristo, como la Iglesia de Cristo, para que en estos tiempos en los cuales todavía estamos pues predicando de esta manera, pero creo que hemos sido edificados con la palabra de Dios todo este tiempo. Hemos escuchado la voz de Dios y esperamos que sigamos todos como iglesia, como cuerpo juntos, perseverando en la sana doctrina, perseverando en el consejo de Dios. Y pues que Dios te bendiga y vamos a disponer nuestro corazón para que podamos escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias continuando con Joel. Y hoy vamos a dar lectura
al capítulo 3 del versículo 1 al 8 y te invito a que tengas tu Biblia ya ahí al lado de ti y pues vamos a leer estos versículos del 1 al 8 de Joel 3. Dice la palabra: porque he aquí en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengareis, bien pronto haré y yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén y a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y los volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas y los hijos de Judá, y ellos los vencerán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado, porque Jehová ha hablado. Y en este tiempo nuestro Dios sigue hablando como le hablaba en esos tiempos a la tribu de Judá, y le estaba ahí hablando de un juicio sobre las naciones, estaba hablando de un juicio sobre Judá. Y es el tema, y es donde yo me quiero enfocar en esta tarde, de hablarte de los juicios que Dios tiene para la humanidad y aún para nosotros, pero vamos a entender qué tipo de juicio es para la iglesia. Hoy este tema se llama Él nos llamará a cuenta. Jesucristo nos llamará a cuenta. Dios nos llamará a cuenta a la humanidad y a su iglesia también. Quiero solamente recalcar entonces los dos primeros versículos de Joel 3 para dar inicio a esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y repito el versículo 1 y 2. Porque he aquí en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Yo te invito a que ores ahí en donde estás. Vamos a orar para que Dios sea el que se manifieste en esta mañana. Señor, nos presentamos ante ti en este día, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Padre, de tu misericordia, de tu amor, que la derrames sobre nosotros, sobre tu iglesia. Y que en estos tiempos, Señor, tú sigas hablando a nuestras vidas a través, Señor, de cada predicación, de cada enseñanza, Padre de la gloria. Que en estos tiempos, Señor, donde tú nos has permitido que toda la humanidad y la iglesia estemos viviendo tiempos difíciles y no entendidos muchas veces, Padre, que sí nosotros como tu iglesia podamos comprender y recibir de tu revelación para poder emprender una vida, Señor, de la cual es la antesala para lo que viene posteriormente, Padre Celestial. Señor, recibimos tu palabra en esta tarde, Señor. Háblanos, nosotros estamos dispuestos a escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y que seas tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, convenciéndonos a cada uno de nosotros, convenciendo a toda tu iglesia, a todos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos aquí el término juicio. Vamos a verlo, a comprender este término de juicio. Hay una palabra hebrea que se llama mishpat, que se llama decisión, derecho, justicia y ordenanza. Y dos palabras griegas, una de ellas krima, que significa sentencia judicial, y otra palabra griega que es crisis, con K de kilo, y es que significa que es un acto de juzgar, una ejecución, la cual tiene una sentencia. Entonces podemos entender un aspecto espiritual, bíblico, que nos habla de que va a haber un tiempo donde la humanidad, donde el ser humano tiene que ser juzgado, ¿sí? Tiene que ser juzgado, va a haber una decisión judicial en este sentido. Fíjate lo que dice Deuteronomio 16:18, Deuteronomio 16:18 respecto a esto.
Jueces y oficiales pondrán en todas las ciudades de Jehová, tu Dios, te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y quiero decirte que todos los seres humanos y la iglesia debemos entender que tú y yo, que hay un Dios y tenemos un Dios que es justo y que realmente sus juicios son justos. No podemos nosotros la consecuencia, los resultados de nuestra vida del ser humano y de la iglesia han sido por decisiones buenas o malas de cada uno de nosotros. Pero Dios es justo, no podemos recriminarle ni decirle que es injusto. Él es un Dios justo y sus sentencias también van a ser justas. Entonces, a la luz de la palabra, el Señor nos muestra que hay dos tipos de juicios. Uno de ellos es el juicio del gran trono blanco. Para que este juicio, recordemos que es para todas las personas donde sus nombres en el momento, que llegue ese momento, ante la presencia de Dios, no van a estar escritos sus nombres en el libro de la vida. Malaquías 3:15 dice lo siguiente, profetizando este evento a futuro que vendrá. Dice lo siguiente, Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y allí está la vida de muchas personas que han vivido y morirán sin haber tenido temor de Dios y practicando cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El aspecto de entender lo que es la gran ramera habla de un sistema que ha regido desde hace miles de años hasta el día de hoy y regirá en un futuro. Un sistema corrupto, depravado, lleno de pecado, de falta de arrepentimiento, de falta de amor. Dice, donde está sentada muchas aguas, mucha gente, donde mucha gente ha estado viviendo de esta manera y ha muerto de esta manera, sin tener temor de Dios, bajo un sistema que va en contra de lo que es Dios y de lo que quiere Dios. Versículo 2. Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Y esto habla para todos los hombres que a través de miles de años y hasta el día de hoy y en el futuro han estado gobernando cada una de las naciones. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es una característica de aquellas personas que en una falta de arrepentimiento y una falta del temor a Dios, a su Creador, y una falta y un deseo de no querer, o falta de deseo de no querer entregarle su vida al Señor Jesucristo, entonces tarde o temprano se presentarán cuando resuciten también y se presentarán ante el juez para que sean juzgados. Y esto lo encontraremos ahí en el Apocalipsis 20, de 11 al 15. Que te invito a que lo leas. Habla del juicio del gran trono blanco, donde muchos se abrirán el libro y no encontrarán sus nombres en el libro de la vida. Dice, y se abrirán los otros libros ahí donde está Dios escribiendo cada instante de la vida de cada uno de los que creó, de cada hombre. Y de ahí la sentencia será el lago de fuego. Pero yo quiero decirte, el otro juicio, y del cual que queremos desarrollar y hablar en esta mañana, es un juicio, por llamarlo así, que el cual nos presentaremos como iglesia, como hijos de Dios, pero no para condenación, porque tú y yo, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, la iglesia le entregó su vida a Jesucristo, Él nos lavó de nuestros pecados. Entonces no hay juicio para condenación, como los que van a presentarse en el juicio del gran trono blanco, algunas características que leímos, sino que este juicio, que es el presentarnos la iglesia, después de la resurrección, después del arrebatamiento, entonces iremos ante el tribunal de Cristo para presentarnos ante el juez, el que va a estar dirigiendo ahí, tomándonos en cuenta todas las cosas, que será nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros como iglesia nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, Repito, no para condenación,
sino para ver las obras que hicimos aquí en la tierra. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10 dice lo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Recordemos que ahorita vamos a estar hablando dentro de lo que Dios nos habla a la iglesia, a su cuerpo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, no habrá excepción, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí nos está hablando un aspecto muy importante que deberíamos de aprender, iglesia, ahorita que estamos aquí en la tierra, que Dios nos da la oportunidad y que somos hermanos en la fe, de cuidar esos aspectos que el Señor, cuando nos presentemos, el Señor Jesucristo nos preguntará: ¿y tú quién eres que juzgaste a tu hermano? ¿Quién te creíste que estuviste juzgando a tu hermano? ¿Por qué tú menospreciabas a tu hermano? Dice, porque al final dice, íbamos a comparecer todos nosotros ante el tribunal de Cristo. Comparecer significa aparecer personalmente ante el juez llamado Jesucristo a través de un previo llamamiento. Nos presentaremos a un tribunal que habla de, es un lugar, un magistrado donde se preside un juicio, donde estará el juez y estaremos los que nos van a juzgar, que seremos la iglesia. ¿Sí? Entonces, ese es el tribunal de Cristo. ¿Qué juzgará? ¿Qué juzgará el Señor Jesucristo de su iglesia? Juzgará los pensamientos, las palabras y las obras que hicimos cuando estábamos aquí en vida. Los pensamientos, recuerda que todo nace del corazón, la actitud del corazón. Y fíjate lo que dice Marcos 7, 21, 23. Recuerda, es palabra para la iglesia. Marcos 7, 21, 23 dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y eso es lo que contamina el hombre. Y si Dios constantemente nos está pidiendo a nosotros como su iglesia, como sus hijos, dame tu corazón, porque todavía nosotros estamos propensos en nuestra relación a estar fallándonos unos a otros, y no nos damos cuenta que cuando los hijos de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, estamos nos contradiciendo, peleando, afectándonos unos a otros, estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial. Y el Señor quiere que tú y yo recordemos que todos los pensamientos, la forma de cómo estuvimos pensando en estos tiempos, en la vida como cristianos, todos los pensamientos que muchas veces pensamos, y efectivamente nadie sabe de qué manera yo pienso, pensamos unos a otros, pero Dios conoce nuestros pensamientos, lo que pensamos unos a otros realmente. Y conoce también, y Él va a juzgar las palabras, la forma de cómo nos conducíamos, lo que hablábamos, etcétera, etcétera. Toda palabra, dice, la juzgará el Señor. Por eso tengamos cuidado de qué manera usamos la lengua, la boca que Dios nos ha dado. Las obras para servir a Dios. Recuerda que no estoy hablando que por las obras vamos a ser salvos. Ya somos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Pero ahora como cristianos tenemos que mostrar nuestra fe a través de lo que hacemos, sirviéndole a Dios, a través de cómo nos conducimos como hermanos en la fe. ¿Cómo hemos hecho la obra de Dios unos a otros? ¿Qué actitud de corazón hemos tenido? Vamos a ir viendo un poco más de esto. Y vamos ahora a 2 de Corintios 5:10. Segunda carta a los Corintios 5:10. Y dice lo siguiente: porque es necesario, iglesia, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vean, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros reciba según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces el Señor está viendo la actitud nosotros como cristianos que conformamos el cuerpo de Cristo, cómo nos hemos conducido individualmente cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia local, cada uno de los cristianos, cómo nos hemos conducido. ¿Cuál ha sido la actitud ahora con el nuevo nacimiento que tuvimos? Con una vida diferente. Porque déjame decirte, al finalizar de esto, tenemos que meditar mucho si realmente nacimos
y hemos vivido como nuevas criaturas, porque entonces, cuidado, podríamos estar propensos al primer juicio. Pero mira, aquí nos está diciendo que para cada uno va a recibir según lo que va a recibir cada uno de nosotros, lo que, dependiendo de lo que hayamos hecho dentro del cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Cómo fue nuestra actitud, nuestra vida cristiana aquí en la tierra, mientras Dios nos permite estar aquí? ¿Cómo ha sido nuestro vivir? Acompáñame por favor a 1 Corintios para ver sobre qué fundamentos hemos vivido, hemos estado haciendo las cosas como iglesia. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 3, versículo del 9 al 15. Vamos a dar lectura. Y dice el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Todos y cada uno, mis hermanos, somos colaboradores de Dios. Colaboramos para el propósito, para los sueños de Dios. Nos ha llamado para eso. Y no podemos tener mayor estima de la que Dios nos está diciendo. Hasta ahí debe de quedar tu corazón y tus pensamientos, los míos de igual manera. Reconocer que cuando dice aquí que Dios es la fuente de toda la iglesia, que Cristo es la cabeza, el dueño de toda la iglesia. Y el nombre de Dios está primero. Y si te das cuenta, en este versículo 9, vemos que Dios dice, de Dios sois colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Y otro término, de Dios somos labranza y de Dios somos edificio. ¿Qué nos habla de estos tres aspectos en ese versículo? Que de Dios somos colaboradores, de Dios somos labranza y de Dios somos edificio. Nos habla que todo es Dios y Dios lo es todo. Él es la fuente de todo lo que se concierne a la iglesia. Ahí está, no estriba tanto. Fíjense cómo nos está hablando para ir meditando cómo estamos edificando nosotros en la obra del Señor. Dios es la fuente tanto de los que sirven o no sirven. Dios es la fuente de todos y cada uno de nosotros. Por eso tenemos que reconocer, iglesia, nosotros que nos da la oportunidad de servirle, que nos ha comprado con su sangre preciosa, a la iglesia en general. Entonces tenemos que reconocer que Dios merece toda nuestra atención. Dios merece toda nuestra atención, todos nuestros pensamientos. Él merece toda la gloria, o toda la gloria que quisiéramos recibir es de Él, le pertenece a Él. Toda nuestra adoración, alabanza, todo nuestro servicio y todos los ministerios que nos ha dado, todo le pertenece a Él y es para Él. Él lo es todo, iglesia. Él lo es todo. Nuestra misión entonces como colaboradores de Dios es poder trabajar juntamente con Dios. Fíjense lo que dice Marcos 16:20. Marcos 16:20. Y ellos saliendo, o sea, los discípulos saliendo, predicaron en todas partes. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Quiere decir que nosotros, cuando nos presentamos y hacemos las cosas como colaboradores de Dios, como instrumentos de Dios, entonces dice que Él nos ayuda para hacer la obra. De Él recibimos lo que necesitamos para hacer la obra, tanto dentro de las iglesias locales como cuerpo de Cristo, para todo lo que se tenga que necesitar para número uno, para evangelizar a las naciones y para edificarnos, etcétera. Todo lo que se necesita viene de Dios. Él nos lo provee, Él nos da las capacidades. Vamos a continuar la lectura de 1 Corintios 3. Versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entendamos que ya está establecido, ya hay alguien que está edificando, que hay un fundamento ya establecido. Desafortunadamente muchas veces queremos poner otro fundamento que no está establecido en la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a ver entonces cómo sobreedificamos. Dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ya está establecido, el cual es Jesucristo. Todo está en relación a Jesucristo. Si alguien quiere poner algo diferente de lo que está establecido, dice, vamos a ver más adelante, mire cómo lo está haciendo. Entonces el versículo 11 dice que Jesucristo es el fundamento de la iglesia.
Y existe solamente un fundamento, que es el propio Señor Jesucristo. Todos los demás fundamentos que el hombre quiera poner, que el cristiano quiera poner en la obra del Señor, es como la arena, que no va a tener, no va a perdurar y va a desaparecer. Entonces, otro fundamento que podamos tener que no sea Jesucristo, nunca le va a poder hacer frente a las tormentas que tú y yo vivimos en todo momento. No va a haber nada, ni filosofías, ni otras cosas que quisieran darnos para vivir, para salir adelante. No, mis hermanos, solamente el único fundamento y el único que nos sacará adelante en todas las tormentas es el fundamento ya establecido, y es el Señor Jesucristo y su palabra. No hay más. Ningún hombre, escúchame, ningún hombre, no importa quién sea, puede poner otro fundamento que pueda perdurar, mis hermanos. No hay otro, porque todos los demás los fundamentos del hombre se desmoronan tarde o temprano, no tienen vida. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Y yo te respondo aquí, dice, quiere decir que el propio Señor Jesucristo es el único fundamento sobre que los hombres pueden edificar la vida de cada uno de ellos. Y entonces, si leemos Mateo capítulo 7, 24 y 27, habla de dos tipos de personas, unos que ponen su fundamento, su vida, su esperanza, toda su vida, toda la obra que van a hacer de Dios bajo la roca, que son los que realmente dependen totalmente del Señor. Pero otros la ponen bajo fundamentos o doctrinas falsas o doctrinas equivocadas que son en la arena. Y esto se desmorona totalmente. Ponemos fundamentos débiles, más bien que se van a derrumbar tarde o temprano, que no van a soportar las situaciones difíciles que vengan. Y la iglesia tiene que buscar cosas que perduren, y lo único que perdura es lo que Dios nos pone en nuestros corazones para hacer su obra. Primera de Corintios 3, vamos al versículo 12, y dice lo siguiente: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y ahí nos habla la iglesia, ¿qué tipo de elementos o materiales está utilizando para ponerlos sobre el fundamento que ya está? Yo tenemos, iglesia, entender que hay dos tipos de materiales. Número uno, lo que nos está diciendo que hay materiales los que van a permanecer en lo que estamos haciendo, pero otros que van a perecer. Los que permanecen son los que nos dice aquí, son los que edificamos sobre oro, plata y piedras preciosas. Esos van a permanecer, no son fáciles de consumirse en el fuego. Y los otros, que son madera, heno, hojarasca, es un material consumible inmediatamente, que se consume con el fuego tarde o temprano. Entonces, tenemos que ir viendo de qué manera estamos haciendo la obra de Dios. ¿De qué manera estamos haciendo la obra de Dios? Entonces, los materiales que permanecen siempre van a considerar lo siguiente: van a ser obras para Dios, pero obras vivas, obras que edifican, obras que fortalecen, obras que glorifican a Dios y no al hombre. Vean lo que dice Segunda de Corintios capítulo 3, del 3 al 5. Dice la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. Versículo 5. Porque dice, no que seamos, iglesia, no importa el ministerio que tengas, competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es nada de lo que, no te halagues tú mismo, no nos halaguemos y nos exaltemos que toda la obra dentro de cada una de las iglesias que hay en México y en todo el mundo, dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, es por lo que tú y yo hacemos. No, mi hermano, la competencia es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso dice no que seamos competentes, no pensemos que somos competentes por nosotros mismos. No nos equivoquemos, recordemos que todo eso lo tenemos que, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, daremos cuenta de realmente
cómo estaba nuestro corazón, nuestros pensamientos, las intenciones. ¿Por qué estamos haciendo la obra de Dios? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón realmente? Y tú y yo podemos engañar a los demás, pero a Dios tarde o temprano, te repito, Él nos pedirá cuenta de todo ello. Entonces, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quiere decir que tú y yo dependemos de Jesucristo, dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo. Estas piedras, este oro, plata y piedras preciosas, lo pudiéramos entender también como iglesia, que debemos hacer la obra dependiendo siempre de la sabiduría y de la gracia de Dios para hacer la obra. La plata siempre dependiendo del señorío, de la mente y el carácter de Cristo para hacer la obra. De las piedras preciosas es siempre depender del poder de la iluminación, de la revelación del Espíritu Santo. Cuando nos movemos de esa manera, entonces dejamos nuestro yo, nuestras capacidades para hacer la obra de Dios. Y dependemos totalmente. Entonces, bajo esto de depender de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, entonces nos presentamos ante Dios, menguamos cada uno de nosotros para que en todo lo que hagamos Él se glorifique, la gloria de Dios se extienda, Jesucristo sea exaltado, reconocido, y por medio del testimonio y la obra que hagamos tú conforme a esto, mucha gente pueda interesarse por el Evangelio. Mucha gente puede interesarse por conocer a Dios. El oro, la plata y las piedras preciosas habla del carácter, la purificación y una vida de purificación y de justicia que estemos viviendo constantemente como cuerpo de Cristo. Es hablar y entender que nuestra vida debe de estar viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne, iglesia. Que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir. Ese fruto del Espíritu Santo, que es el amor, y las manifestaciones de ese amor, de vivir una vida en paz con Dios y en paz uno con nosotros. De vivir una vida en la gracia de Dios, bajo la mansedumbre, tener paciencia unos a otros, tener misericordia unos a otros, ser leales unos a otros. Todos esos aspectos que nos habla Gálatas 5, 22 y 23 debería reflejarse en nuestro diario vivir. De esa manera tú y yo deberíamos estar haciendo la obra de Dios. Pero desafortunadamente todavía muchos cristianos quieren o queremos estar haciendo la obra de Dios, estar haciendo competencia unos a otros, poniéndonos el pie unos a otros. Y eso a Dios no le agrada como nuestro Padre. Y todo eso, por más que muchas veces digamos, no, es que yo no, y es que yo no, Dios conoce nuestro corazón y tendremos que dar cuenta de ello tarde o temprano, para ver si pasamos con 10 o de panzazo allá en el tribunal de Cristo. Entonces, otro aspecto que se manifiesta en el hacer la obra de Dios, poner en el fundamento, edificar sobre oro, plata y piedras preciosas, es poder entender que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe muchas cosas en nuestro diario vivir. Acompáñame a primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas toda la iglesia pueda llegar a ser participante de la naturaleza divina. Y algo que tenemos que nosotros entender, iglesia, es que tenemos que estar participando, ir creciendo para parecernos día a día más a Jesucristo. Habiendo huido de la corrupción, tú y yo tenemos que haber huido de la corrupción en todo momento que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, o sea, tú y yo, poniendo toda diligencia por esto mismo, tenemos que añadir a vuestra fe, la fe que pusimos cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Vivimos no en una religión, sino vivimos y practicamos nuestra fe en la obra, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es Jesucristo, la fe salvadora. Dice, a esa fe tenemos que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor.
Quiere decir que esta porción de la palabra, el Señor nos dice que como su iglesia, como su cuerpo, en esa fe que tenemos ahora, tú y yo, tenemos que ir agregándole, añadiéndole una vida de excelencia mejor. Tenemos que ir agregándole de ser mejores cada día para Señor en toda la obra, al llamado que te ha hecho, desde el llamado que nos hace para estar lavando los baños, para barrer, para limpiar, para predicar, en todas las áreas. Tú y yo debemos de ser excelentes, no estar justificándonos, no echarle la culpa al ambiente, a las cosas, sino que el Señor quiere que tú y yo podamos a esa fe, si realmente esa fe nos lleva a entender que tú y yo somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano, de un Dios excelente. Entonces tú y yo tenemos que estar añadiendo a nuestra fe virtud, tenemos que vivir una vida de mejor excelencia, de tener hambre de Dios constantemente, de crecer en el conocimiento de Dios, de tener dominio propio, de tener piedad unos a otros, de amarnos con un amor fraternal, sincero unos a otros. Ese es el caminar que Dios quiere que tengamos como cristianos cada día, cada día. Pero ¿qué pasa? Entonces, aquí vemos entonces que el resultado de vivir de esa manera, iglesia, aquí en la tierra, va a tener recompensas o va a tener pérdida. Eso va a ser, porque Dios va viendo el corazón, de qué forma estamos haciendo la obra del Señor, cuál es la intención de nuestro corazón. Y regresemos por favor a 1 Corintios 3, del versículo 13 al 15. 1 Corintios 3, del versículo 13 al 15. Las obras de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, puesto por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él subirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. No perderá su salvación. Simplemente Dios va a juzgar la obra de cómo la estuvimos haciendo. Repito, muchos se van a llevar grandes sorpresas porque creen que el tener un ministerio, un llamado específico, creen que eso nos lleva a vivir una vida correcta ante Dios y hacer la obra conforme a Dios. No es cierto. Muchos, te repito, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Es decir, ¿cómo el hermano o la hermana está recibiendo una corona si yo la debería de recibir, puesto que yo predicaba, yo enseñaba? Pero ¿cómo hicimos la obra? ¿Cómo hicimos la obra? Señor, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre sané, yo en tu nombre predicaba y enseñaba tu palabra. Y mira, Señor, ve cómo en los medios, en las redes sociales, fíjate cómo me veían, etcétera. Cuidado, va a decir, Señor, yo a ti ni te conozco. Porque efectivamente estuviste haciendo mi obra, pero ¿sabes qué? Fue probada y se ha consumido. ¿Por qué? Porque en lugar de haberla hecho, edificaste con oro, plata, piedras preciosas, lo hiciste con madera, heno y hojarasca. ¿Qué significa esto? Que lo hiciste por ser popular, que lo hiciste para tu propio beneficio, que lo hiciste para ser reconocido, que lo hiciste para ser para que tú fueras aceptable a todos los demás. Todo lo hiciste para ti, no por amor a la iglesia, no por amor a la gente. Cuando nosotros sobreedificamos o ponemos un fundamento equivocado, que es de la madera, heno y hojarasca, habla que muchas veces tú y yo hemos estado haciendo la obra del Señor de una manera muy, muy equivocada, mis hermanos. Que entonces, te repito, Dios ve nuestros corazones. Al final de cuentas, todo aquello que nosotros hacemos bajo estos fundamentos, bajo estos materiales que se queman fácilmente, que es la madera, habla de los talentos naturales, de la idolatría, del egocentrismo, de ser fariseos, para ser vistos en las esquinas. Pero también el heno habla de poder estar buscando impresionar, la popularidad ante todos los demás. La hojarasca, poner aditivos a lo que hacemos, a nuestra vida, a la obra. ¿Y qué es esto de aditivos? Estar agregando o añadiendo algo que no somos y no viene de Dios. Muchas veces nosotros nos adjudicamos cosas que nunca tuvimos en la presencia de Dios. Nos presentamos y damos nuestra tarjeta de presentación de algo que no estamos ejerciendo y que no estamos viviendo.
Y tomamos y nos adjudicamos ideas que no vienen, que no nacieron de mí, sino salieron de otros lados. Copiamos de otros lados y no tenemos una identidad como iglesia muchas veces para hacer la obra de Dios. ¿Cómo estamos haciendo nosotros entonces la obra de Dios? En el cielo, ahí precisamente en el cielo, en el juicio en el tribunal de Cristo, se recibirán coronas, mis hermanos, se recibirán coronas. 5 coronas que se recibirán allá y que las entregará el Señor. Una de ellas, y no voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero nos habla que muchos van a recibir la corona. Una de ellas es la corona de justicia. Corona de justicia. Si tú quieres entender qué es la corona de justicia, te invito a que leas 2 de Timoteo 4:8. Otra corona es la corona de vida, Santiago 1:12. Esta es la corona que dice: todos los que soportaron las tentaciones para no ceder a las tentaciones que el enemigo nos ponía, sino que cada vez nos guardábamos fieles a Dios y nos esforzábamos y quizá caímos, pero nos levantamos arrepintiéndonos para seguir adelante en el propósito de la obra de Dios. Soportamos la tentación, entonces vendrá, dice, una corona de gozo, recibiremos una corona que es para los que soportaron la tentación. Otra corona es la corona incorruptible, una corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gozo, la corona de gloria. Y esta corona de gloria nos habla de que todos y cada uno a los que nos ha encargado un ministerio y a personas tenemos que hacer la obra, como dice 1 de Pedro 5:2-14. Tenemos que apacentar a la grey, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, no por obtener algo en nuestras vidas. Hacemos la obra, entonces ya no lo estamos haciendo por amor a Dios ni por amor a la iglesia, sino no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Y entonces recibiremos una corona incorruptible. Entonces ahí ante el tribunal de Cristo, todos los que recibaron una recompensa, una corona, déjame decirte, iglesia, que aún ahí en el cielo, cuando nos estén entregando las coronas, que ojalá por fe lo declaramos, seamos parte de alguna de ellas, y tú lo debes desear también. Vean lo que dice Apocalipsis 4 del verso 9 al 11. Apocalipsis 4 del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, ¿quién es? Jesucristo, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive. Y vean lo que hacían todos estos ancianos, los que estaban ahí. Y echaron sus coronas delante del trono, diciendo: Señor Jesucristo, solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiere decir tú y yo, iglesia, que tenemos que recordar que cuando estábamos en la tierra, tú y yo recibimos el beneficio de la fe, de la gracia que nos otorgó Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Recordar que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados y le pusieron una corona de espinas que sangró su mente, su cabeza, y sufrió un dolor por esa corona de espinas. Tenemos que recordar en ese momento que las coronas que nos está dando se las tenemos que entregar a Él, porque Él es digno de todo. Aún Él es digno aquí en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo de recibir toda la gloria y la honra. Eso es y lo que debe de merecer siempre nuestro Señor Jesucristo. Pero recibirán pérdidas muchos, pérdidas que pasarán de panzazo. Serán salvos, pero subirán pérdida de la recompensa por su negligencia, por su pasividad espiritual, por su falta de compromiso, por su falta de fruto, por querer siempre, estuvieron todo el tiempo su caminar cristiano dependiendo del hombre, dependiendo de a ver qué le daba el hombre, dependiendo no de lo que dio, del llamado de Dios, sino dependiendo de algún llamado de alguna persona. Y hablo de toda la iglesia en todo el mundo y en este país. No estoy especificando en ninguna iglesia. Eso es una realidad y voltea a ver a todos lados y tú dirás si es cierto o no es. Mateo 25, 27, 28 dice lo siguiente: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento que se le había dado y dénselo al que tenía 10 talentos. Acuérdate que alguno le dio un talento, otro dio otros 5 talentos.
Los otros lo multiplicaron, pero el que le dio un talento lo escondió. Dios te ha dado un talento, te ha dado gracia. ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Qué has hecho con ello? Debemos considerar lo siguiente, mis hermanos, que decía en un principio, que muchos tenemos que entender que un caminar cristiano, un caminar de fe en Dios, de fe en Jesucristo, estriba en que hemos nacido de nuevo por la obra de Jesucristo. Pero esa obra de vida nueva en cada uno de nosotros se debe de reflejar en los frutos, en la forma de cómo vivimos. Y si tú y yo, vean lo que dice aquí, tenemos que meditar que quizá, te decía, posiblemente podamos no ser parte de este juicio, de presentarnos ante el tribunal de Cristo, que no es para condenación, pero que sí podemos considerar, de acuerdo a la luz de la palabra, quizás seamos partícipes del juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra nos habla de que muchos apostatarán de la fe, muchos no entrarán. Y nos habla Apocalipsis y otras citas bíblicas dentro de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, 26. Voy a dar lectura a 3 versículos, 26, 27 y 29. Hebreos 10, 26, 27 y 29 dice lo siguiente. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjense, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque una sola vez Jesucristo murió y resucitó. Una sola vez derramó su sangre para la limpieza de pecados. Pero si pecáramos voluntariamente, dice, ya no quedará más sacrificio por los pecados, 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29, cuanto mayor castigo penséis que merecen el que pisoteare, fíjense, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuidado que cuando nosotros hicimos nuestra oración de fe y creímos que era todo, de ahí era todo, ¿no? Y no caminamos como Dios debería, bajo los mandamientos, bajo todo lo que el Señor establece, pudiéramos haber estado pisoteando la sangre del Señor. Hebreos 12, 14, 17, para ir terminando, dice lo siguiente. Seguid la paz con todos. Si hemos sido hombres y mujeres jóvenes, hemos sido el cuerpo de Cristo, la iglesia, no hemos buscado la paz unos a otros, sino al contrario seguimos en contienda, etcétera, en peleas, y todo lo que nos marca Gálatas capítulo 5 y otras citas bíblicas. Entonces el Señor nos está diciendo en esta tarde, en esta mañana, mis hermanos, seguir la paz con todos, versículo 14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, una vida de santidad consagrada, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la salvación es por la gracia de Dios, poniendo la fe en Jesucristo, no es por obra la salvación. Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, cristianos que están viviendo una vida con corazones amargados, ¿sí? Os estorbe por ella muchos y que por ella sean muchos contaminados. Versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano. Profano es aquel que no está dentro del templo, que nunca se presentó a ninguna congregación, que no fue parte del templo. Recibió a Jesús por allá en algún evento, alguna campaña evangelística, lo recibió y desde ahí ya se creyó, pensó que era salvo, pero nunca se introdujo al cuerpo de Cristo, nunca se comprometió, nunca predicó el evangelio, continuó en sus pecados, etcétera. Dice un fornicario, un profano es aquello que no está dentro del templo, es irrespetuoso, lo que no es espiritual. Y sigo leyendo la palabra, como Esaú, que por una sola comida, fíjate, vendió su primogenitura. Y vean qué terrible el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, Esaú, fíjense, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aquel que la procuró
Dice, aunque la procuró con lágrimas. Cuidado, iglesia, que estemos viviendo, hermanos, en la fe, estemos viviendo una vida desorganizada espiritualmente, desobediente, sin temor a Dios, sin arrepentirnos de los pecados que cometemos, sin tomar la decisión de abandonarlo, de dejar todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. Cuidado, porque no sabemos en qué momento podamos dejar esta tierra y estemos nosotros, aunque pueda ser demasiado tarde, en la condición en que podamos estar, y aún y con lágrimas podamos obtener el beneficio de la salvación y de poder estar en el tribunal de Cristo. Por último, yo te recibe esta palabra, iglesia, para ti y para mí. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Iglesia, te invito que como iglesia, que como cuerpo, como hermanos en la fe, entendamos que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que tú y yo, nuestra fe nos lleva a estar perseverando y seguir adelante, esforzándonos de ser mejores tú y yo, de ser mejores ante la sociedad, y que juntos como cuerpo, juntos como iglesia, seamos excelentes y adoremos y amemos y sirvamos a Dios conforme a sus propósitos establecidos en la palabra de Dios, en su palabra. Y dice, por último, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, iglesia: aquel que pagó por ti, por mí, la cruz del Calvario, aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, al Rey de Reyes, Señor de Señores, dice en esta tarde, en esta mañana, lo siguiente a su iglesia, a su cuerpo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Meditemos todos y cada uno cómo estamos haciendo la obra de Dios hasta el día de hoy. Que Dios te bendiga y recibe el abrazo, la bendición y el amor de Dios. Te espero pronto. Gracias.